Hace unos años comencé a tener problemas de dinero por culpa de mi esposo Germán. Él era un gastador compulsivo, tenía fascinación por las compras desde que lo conocí. Pero todo estaba controlado, o eso creía yo. Un día me di cuenta de que ya debíamos mucho más de lo que ganábamos, así que hubo que comenzar a vender todo lo que teníamos. Realmente tuvimos problemas cuando descubrí todo su engaño. Pensé en el divorcio. Después de todo no teníamos hijos y sería más sencillo todo el proceso, pero al final pudimos llegar a un acuerdo. Yo no pude irme, y él se metió a un grupo de apoyo. Me había prometido que cambiaría, que en unos meses estaríamos como antes. A pesar de que él estaba mejorando, nuestras finanzas no, estábamos a tope con las tarjetas y teníamos que dar casi todo el dinero de nuestras quincenas a los bancos o a las tiendas. Así que fue que decidimos vender la casa en la que vivíamos y comenzar a rentar en un lugar más barato hasta que nos recuperáramos. Sorprendentemente, todo estaba saliendo bien, incluso encontramos un departamento bastante bonito, aunque lejos, pero a un precio ridículamente bajo, pues nos lo había rentado un amigo de Germán. Nos mudamos pronto, no hubo problema alguno, el traslado fue muy tranquilo y terminamos acomodando todo el mismo día porque no teníamos muchas cosas. Fue un alivio el ver que era un barrio tranquilo. La primera semana nos fue de maravilla, solo notábamos que los vecinos hablaban en voz baja entre ellos cuando nos mudamos, pero no le dimos importancia, pensamos que era lo de siempre, unos vecinos imaginando cosas porque éramos una pareja en sus 40s, sin hijos. No me molesté en ir a presentarme, tampoco hice nada por impedir los cuchicheos de las vecinas, con el tiempo dejaron de ponernos atención, y todo estuvo tranquilo. Hoy, atando cabos, me doy cuenta de que ellos sabían algo que nosotros no, de ese departamento. Todo comenzó con una gotera en el baño, no sabíamos de dónde se estaba filtrando el agua, pero como era desde el techo, imaginamos que era por problemas con la tubería del vecino. Nuestro arrendador dijo que buscaría hablar con el dueño del piso de arriba para arreglar el asunto. A los días se cortó la fuga, así que ya no le dimos más importancia. Luego vinieron los problemas con un olor a animal muy intenso, yo escuchaba a un perro ladrar en alguno de los patios vecinos, así que mi solución fue mantener la puerta del patio cerrada y colocar ambientadores en todos lados, así cuando comenzara a llegarme el aroma, podría combatirlo un poco. Lo extraño fue cuando comenzó a echarse a perder toda nuestra comida en el refrigerador. Pensamos que había problemas con la luz, que eso hacía que el refrigerador no enfriara de forma adecuada. A los 2 meses se había descompuesto el refrigerador, luego se nos descompuso la licuadora y la cafetera, estábamos pasando por una muy mala racha. Pero decidí ser positiva, ante todo, al final de cuentas a Germán le estaba yendo muy bien con su terapia y había podido conservar su trabajo. No hice nada de drama por las cosas que iban pasando, solo me centraba en la recuperación de él, así como en el pago de las deudas. El verdadero problema comenzó cuando las cuentas no me estaban saliendo, a pesar de todo el esfuerzo, era como si las deudas simplemente no se redujeran, estábamos gastando mucho en reponer cosas de la casa, así que comencé a desesperarme y eso se reflejó en mi carácter. Todo el tiempo me veía cansada, siempre estaba de malas. No sabía por qué exactamente sentía tanta incomodidad, pero con todo el drama vivido, supuse que era natural. Como mi marido estaba muy agradecido de que no lo dejara por su problema, decidió darme por mi lado y dejarme hacer y deshacer como yo quisiera. Mientras yo estaba en mi propio caos, comencé a notar que el departamento estaba más deteriorado. Además, por más que limpiaba, estaba siempre sucio, se llenaba de telarañas. El lugar comenzó a verse muy desordenado,
me sentía cada vez más estresada porque no era posible que dos simples adultos hicieran tanta basura y regadero por todos lados. Comencé a culpar a mi marido por todo, y él me culpaba a mí. Las peleas se incrementaron, comenzamos a dormir separados, en arranques de ira yo me iba al sillón a dormir, o él agarraba sus cosas de la cama y se iba a dormir al sillón. Estábamos incontrolables, era terrible la manera en la que nos tratábamos y convivíamos. Así que sucedió lo inevitable, Germán volvió a sus hábitos de compra. Tras 6 meses bien, todo se había ido al traste y las deudas comenzaron a acumularse. Yo solo pensaba que la solución era irme, desaparecer de su vida y que se hiciera cargo de todo lo que había hecho. Me llegó la idea de irme en ese momento, así de una vez por todas dejar a Germán. Sin despedidas, sin explicaciones, solo un día le llegaría el citatorio al juzgado para divorciarnos. Estaba planeando todo y ya estaba poniendo mis cosas en una bolsa cuando entré rápidamente al cuarto que usábamos como closet y vi de reojo que había una mujer parada donde estaba la ropa de mi esposo. Cuando regresé la vista, ya no vi nada, pero no me dejó tranquila la sensación que tuve en ese momento. Intrigada, dejé de lado mis planes, los postergaría para una semana o 2, me dije que era lo mejor irme con algo de dinero que pudiera juntar en esos días para no quedarme en ceros. A la noche siguiente escuché el grito de mi esposo en el baño. Habíamos tenido una pelea, como de costumbre, y él se metió a bañar para cortar el pleito. A los minutos de estarse bañando, dijo que escuchó cómo se abrió la puerta, pensó que era yo que venía a reconciliarme con él, pero cuando abrió la cortina de la regadera no había nadie, la puerta estaba cerrada. Extrañado siguió con lo suyo, con la idea de que yo no me animaba completamente a disculparme, así que pensaba salir pronto y a hablar conmigo, pero estando en medio de esos pensamientos fue que sintió que una mano le tocó la espalda, que le encajaba las uñas. Al revisar su espalda, no lo podía creer, tenía las marcas de uñas en ella. Comenzamos a recordar cada evento extraño desde que llegamos a la casa. Inmediatamente, ligamos todos sucesos paranormales. Al día siguiente, mi marido trajo a la casa un cuadro de una Virgen de Guadalupe y lo puso en la sala. Sorprendentemente las cosas se calmaron un poco. Uno podría pensar que nuestro matrimonio ya estaba en las últimas, pero realmente el acontecimiento paranormal nos volvió a unir. Germán estaba muy nervioso por todo, así que ya no dormimos separados, y siempre procurábamos platicar o hacer algo juntos para aliviar su estrés. En ese momento me tenía más sorprendida lo que estaba pasando entre mi marido y yo, que las cosas que pasaban en el departamento, pues eran mínimas, se perdían algunas cosas o seguía viendo de reojo la sombra de una mujer. Como siempre he sido escéptica, combatía aquello con una especie de apatía. Hasta que comenzaron a pasar cosas más fuertes. Animales como palomas, gatos o ratones muertos comenzaron a aparecer por toda la casa, y yo pensaba que era obra del buen veneno que había colocado en el patio para acabar con la plaga de insectos que nos invadía desde los patios vecinos. Luego comenzaron los ruidos nocturnos, sonidos de pies apresurados caminando por todas partes, así como el ruido de un montón de trastes chocando entre sí. Pero siempre pensé que era el vecino de arriba. Ya cuando pensé que todo estaba muy raro era cuando compraba la leche, la dejaba en la mesa o le quitaba la vista de encima y al regresar a tomarla para servirme o darle un trago a la taza donde la había puesto, me topaba con la sorpresa de que estaba echada a perder. Fui a la tienda a reclamar e incluso le tomaba al galón de leche antes de salir de la tienda, pero todo estaba bien. Comencé a revisar el refrigerador de forma compulsiva para ver si no se estaba descomponiendo como el anterior, luego pensé que algún fantasma o algo estaba acosándonos. La cosa era que no podía probar nada de eso, nadie me creería.
¿Qué hace uno cuando pasan cosas así? Lo peor es que a mí era a la única que le pasaban esas cosas, pues a mi esposo jamás le tocó la leche echada a perder o morder un pan que estuviera con hongos en su centro. El colmo fue cuando incluso a escasos minutos de haber preparado la comida, al yo comenzar a comer, me salían algunos cabellos o moscas entre el bocado. La situación era que no podíamos mudarnos de ahí y tampoco nos iba a creer alguien. Al cumplir el año viviendo ahí, festejamos en casa, pero terminamos en urgencias porque Germán se contracturó mientras dormía, no podía girar el cuello para nada, sentía duro el hombro derecho. Yo pensaba que ya estábamos saliendo de la racha porque las cosas con las deudas se habían estado calmando, nos faltaban unos 6 o 7 pagos más para que quedara todo liquidado, pero mi esposo comenzó a enfrentar problemas crónicos en su columna. Yo no me alarmé de nada, aunque podía ver cómo a Germán le estaba haciendo daño estar solo todo el día en casa por estar de incapacidad. Solo empeoraba su salud, no comía hasta que no llegaba yo, en la noche dormía mal, se movía mucho e incluso terminó con collarín porque una de las vértebras del cuello se le había esguinzado. Mi esposo lo estaba pasando fatal, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no era su culpa, le estaba pasando algo malo, algo inexplicable, los doctores no daban con lo que lo tenía así. Cambiamos de lugares en la cama, cambiamos de cuarto, de almohadas y de colchón, pero nada cambiaba, él siempre amanecía con dolor de hombros, de espalda. El doctor nos preguntó si él hizo ejercicio muy intenso en su juventud, pero mi marido nunca en su vida había pisado un gimnasio, lo que le estaba pasando no cuadraba para nada con sus hábitos. Desde siempre él solo pasaba sus tiempos libres viendo televisión o leyendo, en el trabajo estaba sentado. Una semana que habíamos estado yendo más de lo normal al hospital, por sus dolores crónicos, recuerdo que llegamos y vimos mi ropa del tendedero tirada en el suelo, estaba totalmente revocada y encima tenía muchas moscas. Apestaba a animal. No pude encontrar explicación lógica para lo que había pasado, era imposible que un animal pasara por las protecciones que habíamos puesto después de tanta plaga que tuvimos. A los 2 o 3 días me pasó que me estaba maquillando en la mañana para ir a trabajar, cuando el espejo se quebró sin motivo, justo del lado donde me estaba mirando para terminar de delinearme. Estaba estrellado. Germán asustado me dijo que eso parecía como un golpe de cuando le pegas a un vidrio con tu puño, pero no le hice mucho caso, imaginé que fue un cambio brusco de temperatura o algo. Después tuvimos una gran pelea sin sentido, simplemente comenzamos a gritarnos por algo que ya no recuerdo bien, algo como la ropa en el suelo o la toalla sin colgar. Lo que sí recuerdo bien es que esa noche me dormí mirando hacia el lado opuesto de donde estaba mi marido, me sentía muy molesta, pensé en irme al sillón de nuevo a dormir, pero me quedé. En ese momento escuché un ruido raro que provino de él, así que volteé rápido para verlo, y vi la sombra de una mujer que estaba posada en el pecho de mi esposo. Le tenía los brazos alrededor del cuerpo y lo miraba directo a la cara mientras él hacía sonidos de molestia, como si estuviera teniendo una pesadilla. Lo verdaderamente horrible era que de esa mujer solo podía ver la mitad, pues su torso se cortaba en el de mi esposo. Instintivamente, me hice hacia la orilla de la cama lo más que pude, pues quería huir de aquella visión. En medio de la oscuridad ella me miró con un odio, sus ojos brillaban como los de un perro en la noche. Con el terror que sentí se me fueron las fuerzas de los brazos, me caí de espaldas al suelo. La visión desapareció, mi marido se despertó y me preguntó qué es lo que estaba pasando. Apenas pude calmarme para contarle todo, pero él no esperó ni a que terminara de decirle, nos fuimos del departamento en ese momento. Con una agilidad sorprendente, él acomodó algunas cosas en una maleta, nos salimos de ahí de madrugada.
En el camino me fue diciendo que desde que llegamos a vivir a ese lugar, tenía un sueño recurrente donde una mujer aterradora sin piernas le decía que sería suyo. Relato escrito y adaptado por Patricia González.